Bienvenidos, soy el docente Jorge Reyes y el día de hoy vamos a seguir con el estudio de la cinemática. En esta oportunidad entraremos a conocer los diferentes tipos de movimiento en las cuales un cuerpo puede estar de acuerdo a la existencia o no de fuerzas actuando sobre él. En este caso vamos a tener el movimiento más simple con el cual nos podamos nosotros encontrar, y es aquel en la cual ocurre en una sola dimensión en el espacio, sobre el cual este cuerpo no está sometido a ninguna fuerza resultante. Muy buenos días. Vamos a seguir con el tema de la cinemática. Ya en la clase pasada pues veíamos qué estudia la cinemática, qué parte de la física representa dentro de la física mecánica, y también veíamos lo que eran las cantidades cinemáticas. Hablábamos de la posición de un cuerpo, el desplazamiento de un cuerpo, la distancia recorrida, lo que es la trayectoria, la velocidad y la aceleración y la rapidez. Esas en sí son las cantidades que llamamos las cantidades cinemáticas, con las que vamos a definir una gran cantidad de movimientos. Primero vamos a empezar movimientos unidimensionales, los llamamos movimientos rectilíneos, y luego pasaremos a movimientos en dos dimensiones, como llamamos movimiento en el plano. En este caso pues el movimiento parabólico o de proyectiles, que también se llama, y el movimiento circular, y hay varios tipos de movimiento circular, y el movimiento elíptico o movimiento de los planetas o los cuerpos celestes. Esos tres tipos de movimientos se pueden definir a partir de esas cantidades que llamamos las cantidades cinemáticas. Vamos a recordar cuáles son esas cantidades cinemáticas. En primer lugar, veíamos que para definir cinemáticamente un cuerpo tendríamos que conocer primero su posición. Entonces la posición, o vector posición, porque es una cantidad vectorial, la definíamos como la ubicación de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Si nos encontramos en el espacio en tres dimensiones, pues en una posición en X, en Y y en Z, y de esa manera damos la posición de ese cuerpo en vectores unitarios o en forma de sus componentes rectangulares. También hablamos que las unidades de posición pues son las unidades de longitud, metros, centímetros, kilómetros, millas, dependiendo del sistema en la cual nos encontremos. Luego de que definimos la posición de un cuerpo, hablábamos pues de los cambios de posición. Cambio, recuerde que la letra griega delta representa un cambio de posición, que a ese cambio de posición es lo que nosotros llamamos desplazamiento de un cuerpo. Allá en ese desplazamiento de un cuerpo hicimos un desarrollo matemático y llegamos a la conclusión que un cuerpo que se desplace en el espacio es como si estuviera haciendo un desplazamiento tanto en X como en Y o como en Z, y que la suma de esos tres desplazamientos pues nos daba el desplazamiento total. Es decir, estamos hablando en forma vectorial, desplazamiento en X más un desplazamiento en Y en la dirección J, o un desplazamiento en Z en la dirección K. Las unidades de desplazamiento también son las mismas unidades de longitud, se desplaza una determinada cantidad de espacio, en este caso metros, kilómetros, son las mismas unidades de posición. ¿Listo? Aquí delta de X pues lo teníamos como el X final menos el X inicial. Recuerde que un cambio es el estado final menos el estado inicial, y si estamos hablando delta de Y, pues estamos hablando con el Y final menos un Y inicial, ¿ya? El estado final menos el estado inicial, y lo mismo con Z, ¿ya? Para el caso del desplazamiento. Y también decíamos que no era tanto definir
cuánto se desplaza un cuerpo, sino cuánto se demora haciendo ese desplazamiento. En ese caso teníamos que hacer entonces una comparación de cómo es este desplazamiento con respecto al tiempo, y ahí es cuando nace entonces otra cantidad cinemática que me mide cómo es ese desplazamiento con respecto al tiempo, que se llama la velocidad, y también es una cantidad vectorial, ¿listo?, que me mide el cambio de posición con respecto al tiempo. Y lo mismo aquí, el tiempo es una cantidad escalar, pero el cambio de posición, recuerde que es una cantidad vectorial, por lo tanto la velocidad también va a ser vector. La dirección de la velocidad es la misma dirección del desplazamiento. Y aquí entonces encontramos que va a haber una, como si el cuerpo tuviera una velocidad en X, una componente en X, una componente en Y, más una componente en Z. Estamos hablando en el espacio, ¿no?, como si un cuerpo que estuviera moviendo en el espacio. Este Vx, pues es como cambia la velocidad con respecto a X, con respecto al tiempo. Entonces, recuerde que velocidad en X, por ejemplo, velocidad en X viene a ser el cambio en X con respecto al tiempo. Entonces el X sería este, ¿no es cierto? Este sería el cambio, posición en X con respecto al tiempo. Y lo mismo, velocidad en Y sería el delta de Y con respecto al tiempo, y el Z, la misma situación, ¿listo? Veíamos también que veíamos también que esta velocidad también puede cambiar con el tiempo. Hay otra cantidad vectorial cinemática que también me mide cómo cambia esa velocidad con respecto al tiempo, que se llama la aceleración. Entonces allá veíamos que la aceleración era cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Y hacíamos un desarrollo matemático y llegábamos que también era como si tuviera tres componentes de la aceleración cuando el cuerpo se desplaza en el espacio. ¿Listo? Esto en forma general. No quiere decir que siempre va a tener las tres componentes o dos componentes, o puede que tenga una, o puede que no tenga ninguna. Es decir, puede que el cuerpo no tenga aceleración, es decir, que la velocidad no cambie. Pero si cambia, puede suceder esto, y si se está moviendo en las tres dimensiones, van a cambiar las tres. Lo que vamos a hacer aquí ahora en adelante es, a partir de estas cantidades, nosotros definir una cantidad de movimiento. ¿Qué pasaría si el cuerpo solamente se moviera en una dirección? ¿Qué pasaría si la velocidad fuera constante? ¿Qué pasaría si X, Y y Z? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que me define una cantidad de movimientos. Algunos casos particulares con respecto a estas cantidades que se llaman las cantidades cinemáticas. El primer movimiento que vamos a ver es un movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Ya saben que moverse es el cambio de posición de un cuerpo, ¿no es cierto? Eso es moverse, cambiar de posición. Cuando yo miro cómo es ese cambio de posición, pues ya empiezo a estudiar el movimiento. Y vamos a ver por qué se llama rectilíneo y por qué se llama uniforme, ¿no es cierto? Bueno, estas cantidades, recuerden que yo las puedo representar gráficamente. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, vamos a hacer vamos a suponer inicialmente que estamos en el espacio. No nos vamos a complicar por ahora, ¿no? En tres dimensiones. Vamos a suponer que estamos aquí sobre un plano, el piso, por ejemplo, ¿ya? X y Y, pero también puede ser un plano vertical, como cuando, por ejemplo, cuando uno lanza una bola, un balón, entonces el balón hace una forma de parábola o un movimiento circular, dos dimensiones. Vamos a suponer que tenemos
inicialmente pues este movimiento, un cuerpo que está por aquí, listo, vamos a suponer esto. Recuerden que esta línea se llama trayectoria, ¿cierto? Esta es el cuerpo que describe esa trayectoria. Inicialmente vamos a suponer que él partió de aquí, ¿no es cierto? Es decir, que él aquí tiene, o puede ser de cualquier sitio, digamos desde aquí, ¿listo? Entonces ahí él tendrá una posición con respecto a este punto que se llama el punto de referencia, y estos son los ejes de referencia, y esto es lo que llama el sistema de referencia, que en nuestro caso se llama el sistema de referencia cartesiano. Entonces aquí él se encuentra, esta sería la posición inicial. En este caso la posición inicial sería solamente estas dos componentes, fíjense, X y Y, no aparece la Z. Entonces, pero la podemos llamar aquí que él tiene una posición inicial, ¿listo? Y que en un momento determinado, por ejemplo, vamos aquí para que quede, puede ser por aquí, ¿no es cierto? Vamos a suponer que allá él llegó a una posición final. Entonces hubo un cambio de posición, se encontraba aquí en una X y una Y, X inicial, Y inicial, y luego llegó aquí a una X final y a una Y final. Hubo un cambio en la posición, que recuerde que nosotros la manejábamos mediante este vector que aparece aquí, y se llama el vector desplazamiento, pero también definíamos otros vectores, que es el vector velocidad instantánea. Recuerde que la velocidad instantánea es la pendiente de la línea a la línea tangente a la trayectoria, es decir, esta es la trayectoria. Si nosotros aquí en este punto trazamos una línea tangente, aquí tangente, recuerde que una línea tangente es aquella que solamente toca la curva en un punto. Entonces esta línea que toca esa tiene una pendiente. Esa pendiente es la velocidad. Entonces él aquí va a tener una velocidad. Aquí él va a tener una velocidad. Como la estamos veando en este punto que es inicial, pues él tendrá una velocidad inicial. Y aquí tendrá una velocidad, aquí en esta línea tangente, entonces tendrá una velocidad final. Es decir, hubo un cambio en la velocidad, aquí va para allá y aquí ya se fue en este otro sentido, ¿no es cierto? Y también definíamos otra cantidad vectorial que llamábamos la aceleración. Aquí en este punto, él tiene una posición, está desplazando hacia allá, tiene una velocidad instantánea, pero también tiene una aceleración instantánea. Y definíamos que esa aceleración instantánea siempre iba hacia la curvatura. Aquí habría, mire que aquí la curvatura ¿hacia dónde va? Aquí la curvatura va hacia allá, luego aquí la aceleración va hacia allá. La aceleración siempre va, aquí sería hacia acá, aquí la aceleración hacia allá. La aceleración también está cambiando, la aceleración va hacia el centro de curvatura, aquí hacia acá, y aquí ya cambia hacia arriba, ¿ya? Entonces, repitamos, posición, aceleración, velocidad, desplazamiento, trayectoria, y la longitud de esta trayectoria era lo que definíamos como la distancia recorrida. ¿Listo? Esa que definíamos ahí son las cantidades cinemáticas. Bueno, ahora nos vamos a meter en otro cuento. Vamos ya entonces a hablar de casos particulares y vamos a empezar entonces con este movimiento que se lo hemos llamado movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, todos aquí pues se van a llamar movimiento parabólico, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular, movimiento armónico simple, movimiento ondulatorio. Eso sí lo veremos el otro año, pero movimientos. ¿Por qué se llama rectilíneo? Entonces vamos a partir de lo más sencillo. Tenemos esto acá en 3 dimensiones, pero vamos a suponer que solamente se esté moviendo en una sola dirección.
es decir, que solamente se esté moviendo ya sea en X o en Y, ¿listo? En una de las dos, o en Z, como ya también es X o Y. Política, por ejemplo, este cuerpo, si yo lo soltara, vendría así en caída libre, es un movimiento que se llama así caída libre, que es un movimiento en una dimensión, Y, o en la dirección X, uno de los dos, pero no los dos a la vez. Entonces, por eso le llama rectilíneo. Y este movimiento es un movimiento que vamos a suponer inicialmente que se mueva siempre con la misma velocidad, es decir, que la velocidad permanezca constante, ¿ya? Y por eso se le llama uniforme. Entonces, el primer movimiento que vamos a ver es un movimiento donde la posición R es igual a la XY, ¿cierto? Solamente, es decir, desaparecen estos dos, o Y desaparecerían estas dos. Entonces, o solamente en X o solamente en Y. Es decir, que solamente vamos a colocar X, movimiento en X, vamos a llamarlo, ¿listo? Rectilíneo, en la línea X o en la línea Y. Y segundo, en este caso el desplazamiento vendría a ser solamente el cambio en X, en la dirección Y. Es decir, que el desplazamiento X va a ser igual al X final menos el X inicial. Solamente vamos a considerar en esto. Aquí ya no es necesario ponerles Y y J y K, porque como solamente es Y, pues para qué no necesitamos diferenciarlo de los otros. Uno toma diferencial cuando hay varios. Entonces ahí sí le tengo Y, cuál es J y cuál es K. Pero si solamente hay uno, pues aquí le quitamos la Y. Entonces va a ser un movimiento en la dirección X, donde el desplazamiento es en la dirección X. Pero este movimiento es un movimiento donde la velocidad permanece constante y es una velocidad solamente en X. ¿Listo? Y lo mismo. Entonces aquí la velocidad en X es la que va a permanecer constante. Este movimiento que tiene estas características, en este caso como la velocidad constante, entonces fíjense aquí que la aceleración que viene a ser, la aceleración va a ser la aceleración en X. Entonces la aceleración en X es el cambio de la velocidad en X con respecto al tiempo. El tiempo nunca va a ser cero, el tiempo siempre está cambiando, pero allá arriba es cero, entonces 0 sobre el tiempo es igual a 0, no tiene aceleración, no tiene aceleración. Estas son las características de un movimiento que llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Y esta definición que tenemos acá es la que me va a servir a mí, esta es la que me define, la velocidad es la que me define el movimiento. Y me va a servir a mí para, en este caso, sacar las ecuaciones cinemáticas de movimiento. Entonces, vamos con el movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento donde la velocidad permanece constante, pero recuerde que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero el cambio de la posición es el X final menos el X inicial sobre el T final menos el T inicial, ¿cierto? Como esto es constante, es una constante en la velocidad, entonces yo puedo separar acá este término de la siguiente manera. Voy a pasar este a multiplicar acá, queda que XF menos XY va a ser igual a B por TF menos T. Este que estaba dividiendo lo pasé aquí a multiplicar a la velocidad, que es una constante. Y voy a obtener que XF, este que está aquí restando, fíjese, lo paso al otro lado a sumar. Va a ser igual a B por TF menos TI más XI. Voy a obtener esta ecuación. A llamarla ecuación 1. ¿Listo? ¿Qué me dice esa ecuación?
Esta ecuación me dice, fíjense ustedes aquí en esta ecuación, que la velocidad es una constante, ¿no es cierto? Que el tiempo inicial es el tiempo de donde sale, pues el tiempo donde sale no cambia, salió de ahí. Usted salió a las 4, no puede decir después, no, que salió a las 5, que salió a las 3. No cambia, es una constante. Lo mismo de la posición de donde salió, es una constante. Todo este término constante, constante y constante. ¿Qué es lo único que está cambiando? Estos tres elementos son constantes, pero la posición sí cambia. La posición del cuerpo, la posición final sí está cambiando. ¿Listo? ¿Y qué está cambiando también? El tiempo. Estas son variables. A medida que cambia el tiempo, en este caso el tiempo final, cambia de posición. Siempre y cuando, si esto se mantiene constante, se mueve de acuerdo a esta ecuación, que es la ecuación cinemática. Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Aquí aprendemos un poquitico de lo que ustedes vieron allá con la profe de matemáticas. Recuerden que esta variable que está acá se denomina la variable independiente, y esta otra variable que está acá es la variable dependiente. ¿Listo? La variable independiente y la variable dependiente. Vamos entrando ya un poquito matemáticamente el estudio del movimiento. Y otra cosa es que esta ecuación, si ustedes la comparan con otra ecuación que ya vieron en matemática, que era esta, y es igual a mx más b. Fíjense, esta ecuación que está acá, ustedes la vieron allá en matemáticas, es la ecuación de una línea recta. Esta es la ecuación de una línea recta. Esta. ¿Cuál es la característica de una ecuación de una línea recta? Tiene este elemento que es una constante, a la b. Fíjense acá que se parece acá con esta ecuación. Mire, esto también es constante. ¿Listo? Esto es constante, esto es constante. Fíjense esto que está acá acompañando, esta es la otra variable. Aquí hay dos variables, y x. ¿Listo? Y esto que es una constante. ¿Qué representa esta constante? Mire, una constante acá, ¿sí ven? ¿Y dónde está la variable? Esta sería la variable. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que es de una línea recta se parece mucho o es similar a esta ecuación. ¿Por qué? Porque esto que es una constante, recuerde que esta constante se llama la pendiente de la línea recta. La pendiente de esto. Usted cuando grafica esto, le da una línea recta. ¿Listo? Donde este B, aquí ya lo voy a ampliar un poquitico más. Si usted graficara esto, le va a dar como esto. ¿Listo? Le va a dar una línea recta. Cuando usted grafica, perdón aquí que fue un poquito como ordinario. Si usted grafica aquí y contra x, recuerde que cuando se grafica una ecuación sobre la horizontal va la variable independiente, la x en este caso, y sobre la vertical la y, ¿no es cierto? Si usted grafica y contra x, este punto que está acá es el punto B, es el intercepto con la variable esta, y esta constante que está acá, que se llama pendiente, es la inclinación de esa línea recta. ¿Listo? ¿Cuánto se inclina? Se inclina hacia arriba, puede haber una inclinación positiva, entonces la pendiente aumenta, se eleva, o una inclinación negativa, entonces decimos que se deprime la pendiente. ¿Listo? Se deprime. O puede ser que permanezca constante. Bien. Entonces, aquí voy a resumirle aquí en este pedacito el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme va a tener unas ecuaciones que se llaman ecuaciones cinemáticas de movimiento rectilíneo uniforme.
La primera ecuación cinemática es esta que tuvimos acá. XF es igual a XY más B por TF menos TI. ¿Listo? Y siempre en todo movimiento vamos a tener una ecuación para la posición con respecto al tiempo. Posición con respecto al tiempo. Todos los movimientos va a ser lo mismo. Solo va a cambiar en que las ecuaciones son diferentes, pero vamos a tener siempre 3 ecuaciones cinemáticas de movimiento cinemático. ¿Listo? Y la otra ecuación para nuestro caso es cómo cambia la velocidad en el tiempo. En este caso la velocidad en todo el tiempo habíamos dicho que permanece constante, y eso se constituye entonces la segunda ecuación de movimiento para el movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme, esta es la ecuación de posición y esta es la ecuación de velocidad. Y la ecuación para la aceleración va a ser que la aceleración va a valer 0. Estas se llaman las ecuaciones cinemáticas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Bueno, ahora que vimos que estas son las ecuaciones cinemáticas de movimiento rectilíneo uniforme y que se llama rectilíneo porque es un movimiento que se mueve solamente en una dimensión, en X, en Y o en Z. Y vimos también que si usted grafica posición contra tiempo, le va a dar una línea recta, porque esta ecuación representa una línea recta cuando grafica posición contra tiempo, ¿sí? No porque esto sea una gráfica de línea recta, por eso se llama rectilíneo uniforme. No, se llama rectilíneo uniforme porque es en la dirección X, no porque esta gráfica me dé una línea recta, y ese concepto hay que tenerlo muy bien claro. Vamos a repasar algo que ustedes ya vieron, que son las gráficas de la línea recta, y por eso vamos a suponer aquí que estemos graficando Y contra X o X contra T o como quieran. Bueno, en mi caso pues voy a suponer que estemos graficando X contra T para ir entrando un poquitico en el tema. Vamos a tener que tengo 3 ecuaciones. Vamos a graficar primero que X sea igual a 2/3 de T menos 3. Vamos a graficar esta ecuación. Vamos a tratar de que todas quepan acá. Vamos a graficar esta otra, que X es igual a menos 2X, pongámosle más 3. Grafiquemos también esto que Y o X, perdón, para que todas se quedan X contra T. X sea igual a 4X, y la otra que la X sea igual a, llamémoslo 1, 2, 3 menos 3. Vamos a suponer, miren, tenemos 3, perdón, aquí contratiempo, ¿no? Contratiempo todas. Esto que hago ahí es lo mismo que si usted estuviera graficando Y contra X, o B contra T, o A contra T, o como sea. Simplemente son 2 variables que tienen esta forma, donde aquí está elevado a la 1 y aquí está también elevado a la 1. Aquí está elevado a la 1 y aquí está elevado a la 1, y hay una constante que multiplica la variable. ¿Listo? Si tiene esa forma la ecuación, se llama la ecuación de una línea recta, que ustedes ya la vieron allá en matemática. ¿Cómo se hace para graficar una línea recta? El primer paso para graficar una línea recta es que usted debe graficar el intersecto con la vertical, ¿no es cierto? Con esta, que se llama ¿cómo? Ordenada, ¿no es cierto? Recuerde que los ejes tienen un nombre. Esta se llama la ordenada y esta se llama la abscisa. En este caso, cuando yo les decía que Y es igual a mx más b, que si usted grafica esto, aquí Y contra X, ¿listo? Esta B viene a representar ese intersecto. ¿Intersecto con quién? Con la ordenada, ¿cierto? Aquí, en este caso,
este sería el intercepto, B. Aquí en nuestro caso de estas ecuaciones que tengo acá, esta es el intercepto, miren, aparece sola, ¿listo? Aparece solita, no está acompañada de la variable. Este no sería porque está acompañada de la variable. Este aquí sería B. Aquí no aparece, vale 0, ¿listo? O aquí aparece él solamente y no aparece la variable. De todas maneras, las 4 ecuaciones que tengo ahí son ecuaciones de una línea recta, ¿listo? Entonces, primero se grafica el intercepto con la ordenada. Aquí el intercepto vale menos 3. 1, 2, menos 3 vale el intercepto. Y segundo, a partir del intercepto se grafica la pendiente. La pendiente es una cantidad que es lo que se eleva o lo que se deprime con respecto a la horizontal, esta con respecto a la abscisa, ¿listo? Entonces la pendiente se puede subir o se puede deprimir o se puede permanecer constante. Hablamos de una pendiente positiva, de una pendiente negativa o de una pendiente igual a 0. Esta es la pendiente, ¿listo? Puede ser positiva, 0 o negativa. Fíjense que aquí esta es positiva, aquí es negativa, positiva, y aquí ¿cuánto vale? No aparece, significa que vale 0, la pendiente, no hay pendiente. Entonces, aquí en la primero vamos a graficar a partir de aquí la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente en este caso vale 2/3, 2 a 3, es decir, se eleva a 2, ¿listo? Se eleva a 2 y se desplaza 3. Aquí en la primera gráfica, este 2 viene a representar lo que se eleva y este es lo que se desplaza. Entonces aquí él se va a elevar 2. A partir de aquí, a partir, aquí le coloco, sube 1 y 2. ¿Por qué sube? Porque es positiva, ¿listo? Positiva se eleva, negativa se deprime. Sube 1 y 2 y se desplaza 3. 1, 2, 3. Es decir, sube 2, se desplaza 3. Y para graficar una línea recta solamente se necesitan 2 puntos. Es decir, este es el punto del intercepto y el punto este. Y esto que tengo aquí, esta viene a representar esta gráfica. Así de rápido se grafica, llamemos la gráfica número 1. La gráfica hay que sacar un ganchito acá y nombrarla. Esa sería la gráfica número 1. Entonces muy rápido graficar una línea recta y usted no se puede demorar más de 10 segundos en eso. Grafica el intercepto, la pendiente, tiene los 2 puntos y traza la línea. En el caso, por ejemplo, de la segunda ecuación, esta, aquí mire que no aparece el denominador. Recuerde que estos números constituirán sobre 1. Entonces vamos a graficar primero el intercepto que vale 3. 1, 2, 3. ¿Listo? 3. Vamos a graficar la gráfica número 2. 3. ¿Qué significa este signo menos? Que se deprime 2 unidades. O sea, a partir de ahí baja 1, 2 unidades. Y se desplaza 1. ¿Listo? Se deprime 2, se desplaza 1 y ya tengo los 2 puntos y grafico, y esta sería la gráfica de la ecuación número 2. ¿Listo? Sería la gráfica. Y para graficar la ecuación número 3 hacemos lo mismo. En este caso, la pendiente es 4 a 1. Es una relación, no es 2/3, es 2 a 3. No es menos 2, es menos 2 a 1. Aquí es 4 a 1, pero es positiva. ¿Listo? ¿Cuánto vale el intercepto? Más 0, porque aquí no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, aquí la gráfica número 3 me va a quedar que el intercepto vale 0, sale de aquí.
y se va a elevar 4. 1, 2, 3, 4 y se va 1. ¿Listo? Le va 4, resta 1 y esto que tenemos acá es la gráfica número 3. Y la gráfica número 4, que es esta, ¿cuánto vale el intercepto? ¿Vale? Menos 3. Mire que no aparece acompañado, no está multiplicado por la variable, ¿vale? Menos 3. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? No aparece la pendiente. O sea, la pendiente que era esta estaba multiplicando la variable. La pendiente era 0 porque el tiempo no puede ser 0. Entonces la pendiente, que es 0 por esto, me daría 0 ese término y solamente va a aparecer el intercepto que vale menos 3, ¿cierto? Y como la pendiente no vale 0, entonces fíjese que nos va a dar una línea horizontal y esta sería la gráfica número 4. Entonces eso es la manera, es que si yo tengo en este caso, por eso quise poner x contra t, para que fueran unas similares aquí a esto, x contra tiempo. Todas estas ecuaciones yo las podría llamar ecuaciones cinemáticas si esta t representa el tiempo y si esta x representa la posición. ¿Listo? Posición contra tiempo. En conclusión, en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a obtener en la posibilidad de tener 3 gráficas. En la posición contratiempo, yo puedo obtener 2 posibilidades. Es decir, o que me dé una línea aquí así, o que me dé una línea aquí así. Si yo grafico posición contra tiempo, una línea recta que puede ser pendiente positiva o pendiente negativa. Aquí significa pendiente negativa. La pendiente negativa. ¿Cómo se llama la pendiente? Velocidad. Significa que la velocidad es la que es negativa. Porque la pendiente aquí ya tiene un nombre. Ya, aquí no se llama simplemente pendiente, ya se llama es velocidad. La pendiente, aquí significa que el cuerpo tiene velocidad negativa y aquí significa que el cuerpo tiene velocidad positiva. ¿Qué significa velocidad negativa? Significa que el cuerpo está aquí, mire, y se está moviendo ¿hacia dónde? En sentido negativo. ¿Y qué significa velocidad positiva? Que se está moviendo en sentido positivo. Recuerde que el signo menos en una cantidad vectorial significa sentido. Sentido positivo, sentido negativo. No olvide eso, que el signo en una cantidad vectorial significa. Entonces aquí no puede dar una línea horizontal, porque una línea horizontal significaría que el cuerpo no se está moviendo, es decir, siempre se quedó en la misma posición. Siempre, o sea, no hubo movimiento, o se presenta velocidad positiva o velocidad negativa. Velocidad cero no, porque es no movimiento. Aquí, en esto, me viene a representar también entonces 2 posibilidades. Si yo grafico velocidad contra tiempo, si yo graficara velocidad contra tiempo, y la gráfica me dio aquí así la primera, significa que la velocidad, mire que la velocidad, esta línea solamente tiene una sola pendiente, significa que esa sola pendiente es constante, pero es positiva, significa que me va a dar la velocidad, siempre va a ser aquí así, positiva, ¿no es cierto? O en este caso también va a ser así, pero negativa, es decir, acá, negativa, constante pero negativa, constante pero positiva. Y en los 2 casos, estos que tengo ahí, en los 2 casos, si yo graficara aceleración contra tiempo, ¿esta qué pendiente tiene? No tiene pendiente. ¿Esta qué pendiente tiene? No tiene pendiente. Significa que la aceleración en los 2 casos va a ser 0. ¿Listo? Siempre la aceleración va a ser 0.
En conclusión, dos cosas. Estas se llaman las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y esto se llaman las ecuaciones cinemáticas de movimiento rectilíneo uniforme. Eso lo vamos a hacer en una sola ficha que vamos a llamar la ficha técnica del movimiento para tenerlo presente en todos los ejercicios que hagamos. Y así lo vamos a hacer para todos los movimientos, su ficha de movimiento. Estas son las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme son ecuaciones muy sencillas. A medida que vayamos avanzando en el tema, estas ecuaciones se van complicando un poquito, se van volviendo un poquito más complejas, pero igualmente fáciles de entender. ¿Listo? Gráficas de movimiento y ecuaciones de movimiento. Fíjense lo siguiente, hay un caso aquí que deben tener en cuenta. La pendiente de aquí, la pendiente del gráfico de arriba, es el gráfico de abajo. Miren, la pendiente de aquí es este gráfico. La pendiente de aquí es este gráfico. Y la pendiente de este gráfico de arriba, pendiente 0, es el gráfico de abajo. Pendiente. Tengamos siempre en cuenta eso cuando estemos haciendo análisis de movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la parte teórica. Ya con base en estas ecuaciones, con base en que ustedes ya saben graficar una línea recta, tienen que practicar una línea recta, muy fácil de graficar. Simplemente grafican el intersecto, a partir del intersecto la pendiente, trazan los puntos, ya tiene el gráfico de la línea recta. Aquí en este caso es, fíjense que solamente está hablando aquí no, ¿sí ven? Los ejes, el tiempo siempre va a ser positivo, es decir, de aquí para allá no tiene sentido físico, la línea. ¿Listo? De aquí para arriba, de aquí para abajo. Porque el tiempo siempre es positivo, el tiempo negativo. ¿Listo? Pero tengamos en cuenta eso y vamos a empezar entonces ya a hacer unos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme basados en sus ecuaciones de movimiento y sus gráficas de movimiento. Y así esto que estoy haciendo con el movimiento rectilíneo uniforme, lo vamos a hacer con el movimiento uniformemente acelerado, movimiento caída libre, movimiento parabólico, circular, armónico simple, movimiento ondulatorio y etcétera. Todos los movimientos vamos a tener 3 ecuaciones de movimiento y 3 gráficas de movimiento y a partir de ahí se resuelven todos los ejercicios. En esta lámina les presento una especie de resumen de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Podemos ver en el gráfico de la izquierda en orden en la cual deben ser graficadas las ecuaciones de movimiento. Tenemos posición contratiempo, velocidad contratiempo y aceleración contratiempo. Fíjense ustedes que hay una coincidencia con respecto al eje del tiempo para poder hacer un estudio de estos gráficos. En este movimiento, como la ecuación de movimiento es la ecuación de una línea recta, como la podemos ver aquí hacia el lado derecho, posición final es igual a posición inicial más la velocidad por la variación del tiempo. Esa ecuación, cuando es graficada, pues voy a tener nosotros una línea inclinada en forma positiva o en forma negativa. En el caso tal, pues sería una velocidad positiva o una velocidad negativa. En este caso el gráfico me muestra una velocidad positiva. Fíjese que cuando grafico velocidad contra tiempo, la velocidad permanece constante. ¿Por qué? Porque la pendiente de esa línea también es una constante. Sin embargo, la pendiente de la velocidad contra tiempo es 0, por lo que quiere decir que la pendiente de ese gráfico de velocidad contra tiempo me daría la aceleración. Entonces, en todo momento este cuerpo va a tener una aceleración 0, es decir, su velocidad no va a cambiar. Fíjense que es muy sencillo la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme y también sus ecuaciones. Este es el movimiento más simple que nosotros nos vamos a encontrar en el estudio de la cinemática. Bueno, hasta aquí vamos a dejar con este estudio de la cinemática. Más adelante entraremos a estudiar otro tipo de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los dejo con esta frase de Mahatma Gandhi que dice que es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios. Esta frase es pertinente con respecto a lo que ha sucedido en todo este tiempo que yo les he dejado para estudiar unos temas
y sin embargo ustedes han sacado todo tipo de pretextos y excusas. Culpar a los demás y a las circunstancias es una forma fácil de no asumir la propia responsabilidad, una forma de disculparse frente a lo que ocurre, pero también es la forma más eficaz de perder el control sobre la propia vida. No necesitamos echarle la culpa a los demás ni a las circunstancias. Algunos lo hacen porque al sentirse víctimas también justifican lo que les ocurre. Así no necesitan hacer nada y les basta con quejarse y esperar, como si eso fuera suficiente. Uno aprende de los errores, pero no tenemos por qué echarle la culpa a los demás de nuestras propias responsabilidades.